Lo siguiente es una presentación del Ministerio Cristiano Catacumba 5, una familia de restauración y amor que camina en lo sobrenatural de Dios. Para más información, visítanos en www.catacumba5.com. Necesitan un milagro de sanidad divina. Todo el que lo necesite, póngase de pie. Vamos a aprovechar que la unción del reino de Dios está sobre nosotros como una nube que viene a confirmar cada palabra, cada promesa que Dios ha hecho. Solo necesita de gente que lo crea y que lo reclame. Y los que se ponen de pie y levantan su mano a Dios, Señor, a cada uno de ellos, Señor, les enviamos en tu nombre la palabra, no de hombre, sino palabra que salió de tu boca, la cual nunca tornará atrás vacía. Y en tu nombre enviamos la palabra que creó los cielos y la tierra y sostiene todas las cosas en la naturaleza. Esa palabra que es eterna, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por el poder de esa palabra, sostenida por la autoridad de la redención, en el nombre de aquel que murió como el Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, te declaro sano. En el nombre de Jesucristo declaro que el Espíritu Santo viene sobre ti y toca tu cuerpo. Por amor de su propio nombre, por amor a su palabra y por amor de ti. El Espíritu de Dios desciende sobre ti y toca las áreas afectadas, dañadas de tu cuerpo. Y su Espíritu declara sobre ti: sé sano para la gloria de Dios Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por concedernos, Señor, la dicha de poder declarar palabras tan grandes, Señor, siendo nosotros tan pequeños. Pero gracias a Jesús, que mora por su Espíritu en nosotros, podemos declarar esas palabras. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Quiero aprovechar este momento para darle un saludo muy especial a esa congregación que no está físicamente con nosotros, pero es una congregación que está en muchos lugares diferentes de Estados Unidos y Latinoamérica. Son nuestros hermanos por internet. A todos ustedes, Dios los bendiga. Bienvenidos a la Catacumba 5 de Mayagüez. Dios ha puesto en mi corazón una fuerte inquietud para que dirija al pueblo a amar más la palabra. En tiempos como este, si algo es imprescindible, es que el creyente aprenda a amar la palabra. Dicho sea de paso, Jesucristo viene pronto. Voy a volverlo a repetir. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que prometió volver, está pronto a llegar.
precisamente por causa de eso y por causa de las densas tinieblas que hay sobre el mundo, de las cuales nos tenemos que defender, y no solo defendernos, tenemos que caminar sobre ellas y alumbrar al mundo en los últimos días que quedan antes de la venida del Señor. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios desarrolle un amor por la palabra extraordinario. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 1 nos dice así: no se turbe. Juan 14, Evangelio de Juan 14, verso 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre gracias. Vuelvo a leer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow, eso está fuerte. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Luego, si vamos al verso 15 de ese mismo pasaje de Juan 14, la Escritura dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Quiere decir que hay una relación directa, hay una correlación directa entre lo que es amar a Dios y amar sus mandamientos o su palabra. Verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? ¿Quién es ese otro consolador? El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Y verso 18 dice: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 21, el que tiene que mis mandamientos y los que y los guarda, ese es quien, el que me ama. Y el que me ama será que amado por mi Padre, y yo le amaré, y más aún me que manifestaré a él.
Sí, amén. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y el que no me ama, verso 24, no guarda mis palabras. Ahora él lo está planteando de otra manera, lo está planteando de la manera contraria. Ahora está diciendo lo contrario: el que no me ama es porque no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, si rechazan mi palabra, al Padre rechazan. Y eso Él lo dice porque en muchas ocasiones la palabra de Dios no es simpática y nos resistimos. Pero el verso 25 nos dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora Él nos está revelando que el conocimiento de la palabra está muy ligado a la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es Él el que nos va a enseñar la palabra. Y es importante entender que la humana sabiduría, que la inteligencia humana no es capaz de estudiar las Escrituras y discernir la verdad que en ella hay. Porque solamente el Espíritu Santo en nosotros, el que nos revela el espíritu de la palabra, la esencia de la palabra, es el Espíritu Santo el único que nos las puede revelar. Y no solamente nos las revela, sino nos da el poder para querer hacerla y la capacidad para hacerlo. La paz os dejo, mi paz os doy. Verso 27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Entonces mira lo que dice ahora: si me amarais, os habríais regocijado. Porque a Jesús también le pasaba que Él decía: vengo otra vez. Y la gente se quedaba: ay, qué nice. Pero Él esperaba que si de verdad creemos que viene y de verdad amamos a Jesús y amamos su venida, cada vez que Él dijera o el Espíritu recordara que Él viene pronto, que nos regocijáramos tremendamente, porque esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros de pie, luchando cada día por alumbrar a este mundo perdido. Y ahora os lo he dicho antes, no. Verso 28, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bendito sea Dios. El resumen de este pasaje bíblico nos dice que aquel que ama a Dios se conoce porque ama su palabra. Y usted sabe muy bien que Jesús se tuvo que enfrentar en una forma muy fuerte, se tuvo que enfrentar a una generación de gente creyente, a una generación de gente que tenían fe en Dios,
a una generación de creyentes que tenían las escrituras, las dejadas por Moisés y los profetas. Y era gente que tenían una clase de pasión por las escrituras, una pasión tal que, contrario a querer conocer al Dios revelado a través de las escrituras, su pasión era conocer las escrituras. Y como el conocimiento de las escrituras cayó en un corazón seco, un corazón religioso, que lo que quería era cumplir con cada detalle de la palabra, pero en ese cumplir con cada detalle de la palabra no había un espíritu relacional entre el pueblo de fe y Dios, sino era una necesidad tremenda de cumplir religiosamente con todos los preceptos bíblicos. Y entonces ellos eran tan estrictos en querer cumplir con cada detalle bíblico que inclusive reinterpretaron lo escrito y añadieron a la ley de Moisés y a los profetas, añadieron otros escritos que era la interpretación de los escribas y los intérpretes de la ley, y añadieron entonces lo que se conoce como la tradición de los ancianos, que es la interpretación de la ley que lo llevó a otro nivel de exageración, sacando a la gente del propósito por el cual fue revelado la ley de Moisés, la intención por la cual fue revelada la palabra a los profetas. Todo eso se perdió prácticamente porque la gente se enfocó, contrario en enfocarse a amar a Dios a través de la palabra, se enfocaron en conocer la palabra y cumplir, convirtiendo un corazón en un corazón creyente en un corazón seco, lleno de conocimiento, afanado por el cumplimiento, pero con poca pasión por la presencia de Dios. Quizás hayan algunos que no les guste lo que voy a decir, porque voy a relatar unos detalles con respecto a la historia de las catacumbas, del ministerio de las catacumbas. Pero yo me he ganado el derecho de hablar de esa historia porque yo soy parte de esa historia. Dicho sea de paso, de aquí a un mes cumplo 40 años de haberme convertido a Cristo. Y como yo fui de los que comenzó en este ministerio, me he ganado el derecho a hablar o criticar algunas cosas que ocurrieron en el ministerio. Pero lo voy a hacer hoy con un propósito. En el principio del ministerio de las catacumbas, el desarrollo de la disciplina personal para someter nuestro cuerpo, alma y espíritu al ayuno, a la lectura de la Biblia y la oración era la orden del día. Era, amado, algo súper intenso. Nosotros no vivíamos para otra cosa que no fuera para leer la palabra, orar y ayunar. Y nuestras horas libres en la universidad era para ayunar, orar, leer la palabra y si acaso salir a evangelizar y predicar a Cristo. Y eso no es lo que estoy criticando. Sí quiero señalar que aquello fue un avivamiento espiritual tan poderoso
que las disciplinas espirituales que se practicaban con tanta intensidad como el ayuno, la oración y la palabra eran prácticamente fáciles de hacerlas y de practicarlas, porque todo el mundo estaba en la misma cabeza. Entonces, cuando todo el mundo está en la misma cabeza, como que es más fácil hacerlo. Y es más fácil entrar en ese régimen, ¿verdad? De tanta disciplina personal. Pero en estos tiempos, el que practica el ayuno, el que practica la oración, el que practica leer las escrituras con perseverancia, lo hace por conciencia. Porque ya no son tantas las personas que nos rodean que tienen una visión clara sobre la necesidad de orar continuamente y sin cesar. Ya no son tantas las personas que están constantemente leyendo las escrituras, que se deleitan en las escrituras. Ya no son tanta la gente que ayunan, menos todavía. Entonces, quien lo hace hoy, sin esperar a que la iglesia convoque una vigilia, sin necesidad de que la iglesia convoque un ayuno de tantos días, sin necesidad de que haya una campaña de oración, esa gente lo hacen por conciencia y porque saben que lo necesitan, y que para este tiempo en que vivimos no hay forma de vivir y caminar exitosamente si no desarrollamos esas disciplinas. Después de haber pasado 39 años en mi vida sirviendo a Cristo, he concluido lo siguiente: que lo más importante de la vida es aprender a amar a Dios. Nadie nace amando a Dios. Y aún los que venimos a la iglesia y hemos tenido un encuentro con Dios, así como el amor del matrimonio, que es el amor más grande que existe en el mundo, se puede debilitar y se puede menguar y hasta en ocasiones quebrarse. Nuestro amor por Dios también puede debilitarse y se puede menguar y estar en la iglesia y haber perdido el primer amor. Por eso, lo más importante en la vida es aprender a amar a Dios y mantenernos continuamente refrescando nuestro corazón por medio de todas las disciplinas espirituales habidas, para que nuestro corazón se mantenga vivo y se mantenga sensible al Espíritu de Dios. Pero como la gente en este mundo han definido el amor por Dios de una manera diferente, porque ahora la moda es: yo amo a Dios a mi manera. Pues entonces he tenido que continuamente ir a las escrituras y recurrir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que define quién es el que ama a Dios. En otras palabras, las escrituras tumban esta teología moderna de que cada cual puede amar a Dios a su manera. Eso de amar a Dios a nuestra manera, eso no es bíblico. Eso afrenta la voluntad de Dios y está en contra de toda verdad. Porque el amor por Dios está definido en las escrituras, porque Él lo tuvo que definir, porque son mucha la gente que han dicho: yo te amo, Señor. Pero Jesús lo dijo bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Punto. Y eso friquea, para usar un término callejero. ¿Por qué? Porque nosotros todos, los seres humanos, tenemos una habilidad tremenda para independizarnos de Dios sin darnos cuenta. Y para crear filosofías y crear conceptos de vida
Pero la Escritura y Dios han definido que la vida la diseñó Dios. Cómo hay que vivirla está definida por Dios. Jesús vino a modelarlo y el Espíritu Santo vino a confirmarlo y dejó las Escrituras para que ese fuese nuestra guía, que todas las áreas de nuestra vida nos guiara y nos inspirara a agradar a Dios conforme a lo que ahí está escrito. Fíjate lo que dice Juan 14: si me amas, guarda mis mandamientos. Mira lo que dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Recuerda lo que leímos cuando decía: el que no me ama, ese no va a guardar mi palabra. Y recuerda cuando al final dijo: si me amáis, te regocijarías de lo que he dicho y lo que he dejado escrito. Lo que leas en ella te va a provocar gozo, si me amas. Ayunar y orar, eso es imprescindible. Es imprescindible para poder desarrollar el discernimiento por la verdad. Ninguno de los creyentes puede excluir ninguna de estas disciplinas espirituales. Ninguna de ellas se puede descuidar. Pero hay gente que practica las disciplinas espirituales con las intenciones equivocadas. Porque hay personas que cuando oran con el único propósito, o mejor dicho, entre los varios propósitos que pudiese tener la oración, tiene un propósito. Y ese propósito es desarrollar una imagen espiritual. Y todo el mundo se va a enterar cuánto oran. Ahí se dañó el propósito de la oración. De igual manera, hay gente que ayunan con propósitos equivocados. Isaías capítulo 58, el profeta habló y confrontó el asunto del ayuno, porque había gente que ayunaba para contención. Inclusive había gente que ayunaba para pedir juicio para otras personas. En otras palabras, había gente que ayunaban pidiendo venganza. Cuando que la palabra de nosotros nos ha enseñado a tener misericordia de nuestros enemigos y orar por ellos y bendecirlos. Si Dios quiere vengarnos, eso es asunto de Él. ¿Me entiende? Pero hay gente que utilizan esas disciplinas espirituales para mal. Es importantísimo que entendamos que tenemos que ayunar y tenemos que orar, porque sin esa disciplina nuestro espíritu no se afinaría, no se sintonizaría con el espíritu para poder discernir la palabra. Pero cada una de ellas tiene que hacerse con la intención genuina y con la intención correcta. El ayuno no te imparte dirección. La oración tampoco te imparte dirección. ¿Qué es lo que te imparte dirección en la vida? La palabra. Pero tú no vas a entender cuál es la dirección correcta que la palabra te está impartiendo si no ayunas y no oras. Porque repito, es la disciplina de la oración y el ayuno la que sensibiliza el corazón para entender el espíritu de la palabra. Pero ahora quiero hacerte una advertencia, y aquí es donde voy a hacer la crítica al ministerio de las catacumbas, que no tiene que ver una crítica presente, porque actualmente esto no es un problema. Pero en los años 70 se desarrolló un afán tan grande por conocer la palabra, que algunos de los líderes de las catacumbas
desvirtualizaron la intención del conocimiento de las Escrituras, porque fue tan grande, fue tan extraordinario el conocimiento de la Biblia que lograron desarrollar, que inclusive algunos de ellos se iban a los institutos y seminarios teológicos para coger clases y terminaban enseñándole a los profesores. ¿Por qué? Porque en las catacumbas en aquel tiempo leer las Escrituras aquello era lo máximo. Y recuerdo ir a las librerías cristianas, y la mayoría de los clientes que habían dentro de las librerías cristianas eran catacumberos. Pero eso de borders, el concepto de borders, eso yo creo que lo desarrolló alguien que vio a los catacumberos en los años 70 sentados por los pisos de las librerías, que como no teníamos chavo para comprar libros, nos sentábamos en las librerías y cogíamos los libros de teología y en el piso comenzábamos a estudiarlos. Y estábamos allí un par de horas y después los guardábamos y seguíamos caminando. Pero el problema fue, amados, que en un momento dado el conocimiento fue tan tremendo que lamentablemente el corazón humano lo desvirtualizó y se comenzó a desarrollar como un orgullo por tanto conocimiento de la palabra. Y hasta cierto punto se empezó a manifestar como un espíritu de querer sobresalir a los demás. Por causa de nuestra inmadurez se desarrolló una especie de prepotencia por el entendimiento de las Escrituras, y hasta cierto punto vimos como una competencia entre unos y otros. Entonces las conversaciones entre nosotros giraban alrededor de cuánto sabíamos de la palabra. Y recuerdo estar esperando en un culto y llegó un líder y empezó a hacernos preguntas bíblicas bien difíciles de contestar. Y como nadie tenía la respuesta, hizo alarde de la respuesta. Y aquello era una cosa que predominaba muy fuerte, esa necesidad de impresionar. Y eso puede parecer muy espiritual, pero la Biblia define eso como orgullo. Precisamente entre estos supuestos teólogos envidiables que teníamos, comenzaron los divorcios matrimoniales, y para poder volverse a casar tuvieron que torcer las Escrituras a su favor para justificarlo. Y ahora toda esa sabiduría supuesta y todo ese entendimiento bíblico lo utilizaban con astucia para poder vender el recasamiento. Y no voy a seguir hablando de esto, porque gracias a Dios, Dios nos pasó el rolo. Sufrimos, nos calibró Dios, entendimos que la palabra no se estudia para contender ni para impresionar con lo mucho que la conocemos, sino que la palabra fue revelada para que la viviéramos, solamente para que la viviéramos. Cuando la Biblia se estudia con el corazón correcto, la Biblia te transforma la vida. No te puedes quedar siendo la misma persona. Cuando tú estudias la Biblia queriendo conocer la voluntad de Dios en ella, se crea en ti un temor de Dios. Y muchas veces estudiando las Escrituras nos vamos a sentir como pequeños e impotentes. Pero estudiar la Biblia te va a provocar a orar. Porque al estudiar las Escrituras descubre lo humano y terrenales que somos. Y estudiando las Escrituras tenemos que cerrarla de vez en cuando y levantar nuestra mirada y decir: Dios, gracias por el Espíritu Santo que enviaste
por favor, que me ayude a poder caminar a la altura de tus expectativas y del anhelo de tu corazón. Mire, amado, la misma Biblia nos enseña que este evangelio se va a predicar por testimonio. Escucha bien esto. La Escritura nos enseña que este evangelio será predicado al mundo por testimonio. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Que la lectura de la palabra se tiene que convertir en una experiencia personal. Que el estudio de las Escrituras no puede ser la necesidad de conocer, sino la necesidad de vivir y experimentar lo que ahí está escrito. Porque a la medida que yo vivo y experimento lo que ahí está escrito, cuando yo vaya a compartirla con los demás, no voy a vaciar conocimiento de mi mente, sino voy a compartir las experiencias de mi propio corazón. Y por eso es que la gente, y sobre todo la gente de este mundo, y los jóvenes de este tiempo, no se van a dejar llevar por la elocuencia de un predicador, sino son conmovidos por el testimonio de aquel que habla del corazón. Por el testimonio de aquellos que compartimos lo que vivimos con la gente. Y lo que conocemos de las Escrituras, lo compartimos no como un conocimiento, lo compartimos como algo que hemos vivido y queremos que los demás vivan. Recuerden, amados, que las experiencias marcan la vida y dejan en nosotros una memoria permanente, porque es algo que vivimos y eso va a definir trayectoria. Las experiencias de la vida van a definir trayectoria. Quiere decir que cuando aprendamos algo de la palabra y lo aprendemos en oración, trataremos de practicar ese principio bíblico hasta lograrlo experimentar. Y eso nos va a hacer crecer. Las Escrituras nos van a hacer madurar. Estudiar la palabra de esa manera, cuando de momento te enfrentes a las diferentes crisis o circunstancias normales y cotidianas de la vida, la palabra de Dios va a estar constantemente recordándonos cuál debe ser nuestro comportamiento. Porque la fe en Dios no es un asunto místico. Lamentablemente hay muchos ministerios que han convertido la fe en un asunto de misticismo, en un asunto de proclamaciones y un asunto de decretos, y todas esas cosas están tremendas. Está bien, está bueno, pero la Escritura definió que la fe tenía que ser manifiesta por medio de las obras. En otras palabras, la gente no conocerá mi fe por lo lindo que me expreso, por la autoridad con que predico. La gente va a saber que la verdad yo la comparto porque pueden verlo por medio de nuestras obras y pueden verlo por medio de nuestro comportamiento. Por eso es que para Jesús, la manera como nos comportemos, eso es lo que va a definir realmente quién es quién. Por eso es que la Escritura dice: ustedes conocerán quiénes son los verdaderos creyentes por sus frutos. Y los frutos no necesariamente se muestran por lo lindo de nuestras palabras, sino por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Nuestra fe se define a la medida que nuestro comportamiento se alinee al conocimiento de Dios. Por eso es que el hombre que era un marrayo en su casa,
conoce a Cristo y se quebranta en la presencia de Dios muchas veces hasta que Dios lo amanse. Aquellos que se acostaban con sus novios y sus novias, pues ya no siguen teniendo relaciones sexuales al garete sin haberse casado, porque decidieron que ya no le van a robar a Dios el don de la sexualidad, que Dios reservó solo para el matrimonio. Y respetan ese principio, aunque se estén quemando y aunque les duela en la carne, van a hacer lo que sea necesario para hacer las cosas en orden para honrar a Dios. Por eso es que el borrachón para de emborracharse y no se permite a sí mismo caer otra vez en ese estado de embriaguez, el cual la Escritura condena. Por eso aquel que se pasaba amenazando, o aquella que se pasaba amenazando a su cónyuge de que si seguimos así me voy a divorciar, renuncia a esa palabra. ¿Por qué? Porque en Cristo, el que ha hecho pacto delante de Dios de mantenerse unido en matrimonio, aunque le hienda la paciencia, usted se va a mantener ahí, y va a clamar por el bendecido de marido que Dios te dio, y vas a orar por esa centella que Dios te dio, y vas a clamar y vas a creer que Dios es bueno para no permitir un mal que tú no puedas soportar, porque no hay mal que dure 100 años. Sí hay cuerpo que lo resista, porque si Dios está contigo lo vas a poder resistir. Miren, hermano, por eso cuando la palabra de Dios abunda en la vida de una persona, ya tú no eres el matatán de la llanura. Ahora el matatán es Dios. ¿Qué eso significa? Que ahora yo no soy la máxima autoridad en mi casa. Ahora yo no soy la máxima autoridad en mi trabajo. Si soy el jefe máximo, miren, en donde quiera que yo estoy, el jefe es Dios. A Él nos sujetamos. Por eso es que la Escritura dice que cuando la gente aman la palabra y temen a Dios, se someten los unos a los otros. Ya no hay tal cosa como la autoridad de un hombre y una mujer. Ya no hay tal cosa como la diferencia que hacen los hombres entre que esclavos y libres, o judíos y griegos. La Escritura nos enseña que en Dios somos todos iguales y todos tenemos que aprender a respetarnos y desarrollar oídos para oír y dejarnos corregir y estimarnos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y en casa, aunque yo soy el hombre, soy la cabeza y soy el pastor de mi casa, no obstante, en casa todos nos tenemos que sujetar los unos a los otros, empezando conmigo. Cuando la palabra de Dios está de continuo, como ese marco de referencia todo el tiempo en mi vida, la palabra de Dios me va a alumbrar el camino. Siempre voy a saber qué hacer, no voy a estar perdido, porque la palabra de Dios está tan llena de principios. La palabra de Dios está tan llena de principios que no importa en qué contexto de la vida yo me encuentre, yo solamente tengo que pensar un poquito y orar y decir qué principio bíblico aplica a esto que yo estoy viviendo. Y de momento el Espíritu Santo ¡pap! Saca del buen tesoro de mi corazón, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado,
Y de momento el Espíritu Santo saca del buen tesoro de nuestro corazón, que es el principio que aplica a esto. Ok, ya estoy enfocado, ya tengo que hacer. No tengo que ser un esclavo de que otros me estén dirigiendo la vida. Y está bien, y está bueno que nosotros aprendamos a depender unos de otros y que nos ayudemos unos a otros y nos aconsejemos unos a otros. Eso está chévere, yo lo he necesitado, porque en tiempos de confusión, donde no me huelen las azucenas, yo necesito que alguien me diga lo que ya yo sé, pero que me lo diga, porque la fe viene por el oír. Señores, la palabra de Dios en el Salmo 19 tiene una manera tan hermosa de explicar el poder que tiene la palabra en la vida de un creyente. El Salmo 19 dice en el verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Tú sabes por qué convierte el alma, señores? Óyeme, porque la Biblia nos enseña que ella es como un espejo. ¿Cuántos aquí tienen un espejo de amplificación? Hay algunas mujeres que no quisieran tenerlo. Porque esos espejos de amplificación, cuando tú te miras, ve hasta los poros abiertos. Hasta los poros abiertos tú los ves. Pero la Biblia, precisamente, cuando nosotros la leemos, representa para nosotros un espejo de amplificación. Y como la Biblia, en ella está la perfección de la verdad y está la perfecta voluntad de Dios revelada, el que la estudia con el deseo de crecer, con el deseo de madurar, la mira las Escrituras y se ve a sí mismo todos los defectos que tenemos. Y por eso es que cada vez que nosotros nos sentamos a leer la palabra con el corazón correcto, terminamos de leer la palabra y el alma se convierte. Porque al mirarnos ante la perfección de Dios, el deseo que nos deja, esa sensación que nos deja, es una sensación de querernos convertir más y más y más. Por eso, el que estudia la Biblia con el corazón correcto, ya no hace un reclamo de que se convirtió tal día. Yo me convertí el 11 de abril de 1972. Pero ya yo dejé de reclamar esa fecha, porque ya descubrí, leyendo las Escrituras, que cada vez que la leo se me convierte el alma. Y que la conversión es un proceso. Por eso es que el que deja de leer la Biblia se deja de convertir y se le nota. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Porque el testimonio de Jehová no es otra cosa que la vida de Dios, el estilo de vida de Dios, el carácter de Jesús. Ese es el testimonio de Dios. Y cuando tú percibes la personalidad de Dios a través de las Escrituras, cuando tú te expones al carácter de Dios a través de las Escrituras, el más tonto lo toman por sabio. El más morón termina siendo admirado por la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas mucho tiempo con una personalidad extraordinaria, tú empiezas como a pegársete de esas cosas. Y empiezas como a actuar de la manera de Dios. Y cuando empiezas a actuar de la manera de Dios, todo el mundo empieza a considerarte sabio. Y por eso es que mucha gente cuando te dice, cuando se acerca y te admira, tú mismo dices, si supieran.
Si supieran de dónde vengo y de dónde Dios me sacó. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice la Escritura en el verso 8. Y contrario a lo que ocurre con mucha gente cuando escuchan los mandamientos de Dios, que se atribulan. El que ama a Dios escucha un mandamiento y su corazón se regocija. Pero fíjate que no es que se regocija porque esté caminando perfectamente conforme al mandamiento, porque así se regocija cualquiera. Es que se regocija de conocer la voluntad de Dios, y aunque yo no estoy donde quiero, pero con la ayuda de Dios yo me regocijo de que eso yo lo voy a adquirir y yo lo voy a implementar en mi vida, y yo me regocijo de saber que tengo espacio para seguir creciendo. Y me gozo de ser expuesto a esa verdad. Una verdad que me va a hacer libre de lo que actualmente me está dominando. Pero me gozo de que esta verdad me va a hacer libre, porque la Escritura lo dice a sí mismo: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pues me regocijo, aunque no esté del todo bien, pero me regocijo porque voy a estar bien. Porque esa palabra yo la voy a empezar a practicar y orar, y la voy a luchar hasta que forme parte de mi vida. Y de eso es que me gozo. La palabra nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y el temor de Jehová es lo que nos hace temblar delante de Él, porque nuestra carne y nuestros deseos y nuestras pasiones se quieren dirigir hacia un lado, pero el conocimiento de Jehová nos enseña, nos provoca a respetarle tanto y a quererle agradar. Y eso es lo único que en momentos cruciales nos va a ayudar a hacer y dar los 2 pasos necesarios para alejarnos de lo que nos atrae, lo que quisiéramos, lo que antes disfrutábamos, pero ahora lo sufro el deseo, pero decido no satisfacerlo por el temor de Dios, que no es otra cosa que un amor reverente por agradarle y hacer su voluntad. Por eso es que el temor de Jehová es limpio, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por eso el que ama la palabra no juzga a Dios por las cosas que permite. Por eso el que ama la palabra no le imputa despropósito alguno a Dios cuando las cosas